Muy bien, y para comenzar este primer estudio sobre el tema del arrepentimiento, vamos a ocupar como método de estudio la Reina Valera 1960, producto de que tiene muy buenas herramientas para el estudio de la escritura, como en este caso es una concordancia Strong, donde nos muestra cada palabra que aparece en la escritura, en dónde se encuentra esa palabra, en qué capítulo y versículo, y a la vez cómo se escribió, ya sea en el Nuevo Testamento el griego o el Antiguo Testamento el hebreo o arameo, y qué significa o qué quiso decir el escritor. Y también para el estudio del Nuevo Testamento tenemos un Nuevo Testamento en griego para poder ir a las raíces de cada palabra que se escribió. Entonces, por método de estudio ocuparemos la Reina Valera 1960. También iremos viendo otras versiones. Tengo acá una Reina Valera actualizada. Esta es una revisión del año 2015. Tenemos una Biblia NTV, la nueva traducción viviente. Tiene un lenguaje más contemporáneo y se puede leer un poco más con claridad algunos versículos que son un poco complicados. Y bueno, comenzando este estudio, vamos a ir a la al libro de Hechos. Vamos a comenzar con el libro de los Hechos, del capítulo 2, versículo 37 en adelante. Entonces, en el versículo 14 del capítulo 2, en mi Biblia dice, primer discurso de Pedro. Hay que tener eso en mente a los versículos que vamos a leer, que es el 37 y el 38. Debemos entender que este es un discurso de Pedro, o una predicación del apóstol Pedro, una de sus primeras predicaciones que aparece en el libro de los Hechos. Y dentro de esta predicación de Pedro, en este caso los oyentes que estaban ahí atentos a sus palabras, dice que ellos al oír este mensaje, versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como podemos apreciar en este versículo, a la predicación de Pedro, estos varones dice que se compungieron de corazón. Y nuestro tema de hoy es el arrepentimiento, pero el arrepentimiento según las Escrituras, no según lo que yo pretenda creer que es el arrepentimiento, o en este caso como se pueda predicar según los hombres que puede ser el arrepentimiento. Esa palabra cuando dice en ese versículo, en el 37, al oír esto ellos se compungieron, esa palabra compungieron, la voy a escribir acá, es la palabra griega
catanuso. Esa palabra es la palabra 2660 de la concordancia Strong. Si ustedes van a esta concordancia Strong, y pueden buscar en internet también, si buscan el número 2660, van a encontrar que la palabra que aquí Lucas escribe como se compungieron es la palabra catanuso. Es decir, ellos catanuso de corazón. Ellos se compungieron de corazón. Esta palabra catanuso quiere decir perforar hasta atravesar. Y también quiere decir agitar violentamente. Esta palabra nos indica que ellos no simplemente entendieron el mensaje de Pedro, o no simplemente comprendieron lo que Pedro estaba diciendo, o que Dios simplemente por medio de la predicación se le abrió el entendimiento y entendieron en este caso lo que Pedro quería transmitirles, que era que ellos habían crucificado al Mesías, sino que esto provocó en ellos una compunción de corazón. Es decir, ellos, o el mensaje que ellos sintieron, les perforó hasta atravesar su corazón, o les agitó violentamente en el corazón, los sacudió. Fue algo que no simplemente entendieron de forma intelectual, sino que lo sintieron. Y acá podemos ver que es la obra de trabajar que tiene la palabra de Dios, que penetra las coyunturas, los huesos, hasta partir el alma, como esta espada de dos filos. Y si bien hoy en día se predica un evangelio diluido, un evangelio que se esfuerza cada día en intentar no herir a las personas, lleva como consecuencia que olvidemos el arrepentimiento. Mi intención es compartirles que el arrepentimiento es, como decía Hebreos, es la base, es el rudimento, es el fundamento de la fe de Cristo, de la doctrina, de la enseñanza de Cristo, de Dios, del cristianismo. Podemos ver entonces en este versículo que ellos, al oír este mensaje, no simplemente lo oyeron, sino que les perforó y les atravesó el corazón, les agitó violentamente el corazón, porque este mensaje iba a producir en ellos la libertad. Entonces, a estos sentimientos hicieron una pregunta, que es: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué se puede hacer con este sentimiento? ¿Qué se puede hacer con esta manifestación en el corazón producido por esta verdad que le está siendo predicada? Pedro les dice:
arrepentíos. Arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Aún no vamos a ver el bautismo, pero vamos a enfocarnos en la palabra arrepentíos, es decir, arrepiéntanse, arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, según la concordancia Strong, es el número 3341. Esta palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoia. Y esta palabra, cuando Pedro le dice, arrepentíos, arrepiéntanse, es decir, procedan al arrepentimiento, procedan a la metanoia. Esta palabra metanoia quiere o significa compunción por culpa. Y también significa reversión de la decisión. El arrepentimiento es producido por una compunción por nuestra culpa en el corazón y al mismo tiempo es una acción de cambiar nuestra forma de pensar, de decidir, de ver. Como bien dice la Escritura, el que robaba ya no robe, el que mentía ya no mienta, el que fornica no fornique, el que robaba ya no robe. En fin, es un cambio de decisión por la culpa de entender la verdad del Evangelio. No quiero extenderme mucho en profundizar esto, creo que se entiende. Entonces, este requerimiento es para todos. Este requerimiento es para aquellos que aún no conocen al Señor, como para nosotros. Tenemos que arrepentirnos. Esto de aquí no es simplemente una historia, esto no es simplemente algo para impresionar, esto es palabra de Dios. Y Dios acá, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, nuestra transgresión, y decimos, Señor, perdónanos, ¿qué haremos? Dios por medio de esta palabra nos dice, arrepentíos, arrepentíos, es decir, siéntanse miserables por su culpa, pero al mismo tiempo dejen de hacerlo, cambien su modo de vivir. Hay una palabra que hoy en día ya a muy poca gente le gusta oír, que es la palabra pecado. Suena ofensivo, suena escandaloso, suena legalista, suena, no sé, iracundo, suena agresivo. Pero la Biblia habla del arrepentimiento del pecado. Esto no me lo invento yo, esto está en la palabra de Dios. Pero para ir comenzando a establecer este fundamento en este caso del arrepentimiento, podemos darnos cuenta entonces que el arrepentimiento es una consecuencia de algo que se produce en el corazón, que es producto de la palabra. Que la palabra traspasa, atraviesa el corazón
y con un sentimiento que también nos conmueve, nos agita violentamente y nos lleva a preguntarnos, Señor, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos para que tú nos perdones? ¿Qué haremos para que ya no estemos en esta esclavitud? Arrepentidos, arrepentimiento. En Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 31, vamos a anotar acá, Jeremías capítulo 31, versículo 19. Dice, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Acá el profeta Jeremías escribe, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Es decir, ¿cómo podemos saber cuando nuestro arrepentimiento es genuino? Porque aquí lo dice, porque nos apartamos de ese pecado, nos apartamos de la falta, nos apartamos de las tinieblas en las cuales estamos sumergidos. Cuando nos apartamos podemos decir, me arrepentí. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Es decir, el profeta, después que pasa todo esto, es porque siente un dolor en su corazón y él lo asemeja a herir el muslo. Un dolor fuerte. Y me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Es decir, a este sentimiento que uno siente cuando Dios lo confronta y se da cuenta que está en pecado, la pregunta es, ¿qué haremos? La Biblia dice, arrepentidos. ¿Y qué es arrepentirse? Apartarse. Apartarse. Apartarse del pecado, apartarse del mal, apartarse de todo lo que Dios aborrece. Entonces, como dice la Escritura, recibiréis el don del Espíritu Santo. Después del arrepentimiento. En 2 de Corintios, capítulo 7, Segunda de Corintios 7, del 9 al 11. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Es decir, Pablo se goza no simplemente porque ellos fueron movidos, fueron llevados a sentir compunción, culpa, por lo que ellos eran, sino que dice que ellos fueron movidos para arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque habéis sido contristados según Dios, es decir, cuando Dios va a perdonar, a contristar a una persona cuando se descubre su maldad y se arrepiente, eso es lo que se conoce como el perdón de los pecados. Dios nunca te va a hacer sentir culpable de algo para que tú sigas después en lo mismo. Dios te compunge, Dios te contrista para arrepentimiento. La Escritura dice que sin santidad
nadie verá al Señor. Y esa es una palabra muy olvidada, es una palabra muy poco creída. Creen que cuando estén con el Señor, Dios le va a decir, no importa, viviste en tiniebla, no hiciste nada de lo que dije, no te importa absolutamente nada de lo que yo establecí, pero ven acá algo sobre tu Señor. La gente que realmente piensa así, lamento decirle que está muy equivocado y que se preocupe, porque su destino es otro. A ciencia cierta su destino es otro. Nosotros tenemos que ser movidos por el Espíritu a ser contristados, compungidos, pero con un propósito, apartarnos del mal. Eso es el arrepentimiento. Y acá Pablo dice que él se goza porque sabe que este sentir, este mover de su corazón ha sido según Dios para arrepentimiento. ¿Para qué? Para recibir el don del Espíritu Santo, como leíamos en el libro de los Hechos. También en el libro de los Salmos, en el Salmo 51, encontramos que el salmista escribe: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, al corazón constrito, compungido, constrito, dolido, no lo despreciarás tú, oh Dios. Esa es una promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando llegamos en esta condición. Si nos humillamos, nos contristamos por el pecado, por las malas decisiones, por la forma que tenemos de criar a nuestros hijos, por la forma que tenemos de ir por la vida, y nos arrepentimos, Dios es fiel para perdonarnos, entregarnos su Espíritu Santo para que no volvamos a pecar, para que no volvamos atrás. El resto es simplemente un cuento chino, es un mensaje del enemigo y no se conforma a la Escritura. Y quiero, para finalizar, para establecer este fundamento, esta base del arrepentimiento, encontramos en el Salmo 119, en el verso 136, que el salmista escribe: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Y este pasaje creo que va a establecer nuestro primer fundamento, que es que nuestro arrepentimiento, si bien es por las cosas malas que Dios prohíbe que hagamos, que el mundo ofrece, un sinfín de cosas, todo esto se resume en lo que el salmista escribe acá en el Salmo 119, que es culpa, sentimiento, compunción, ser contristados por una sola cosa que resume todo lo demás: no guardar tu ley, dice. No guardar la palabra de Dios, no guardar sus mandamientos, no guardar sus estatutos, no guardar sus ordenanzas, no guardar sus decretos, no guardar sus consejos. Cuando uno realmente se da cuenta que vivía sin Dios,
apartado. Y luego reconoce y se da cuenta de que vivía rotundamente apartado de su palabra, de lo que Él es, porque Dios es su palabra. En el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. O en otra versión que dice, y Dios era la palabra. Es decir, Dios no contradice su palabra. Cuando guardamos su palabra, guardamos a Dios. Cuando nosotros obedecemos su palabra, obedecemos a Dios. Cuando nosotros ignoramos su palabra, cuando nosotros rechazamos su palabra, cuando nosotros rehusamos a someternos a su palabra, les estamos haciendo eso a Dios, porque Dios es su palabra. Y la palabra se hizo carne, y el verbo se hizo carne. Es decir, Dios, que es su palabra, se manifestó en carne para hablar su palabra. Su palabra es viva. Cuando no nos sometemos a la palabra, no nos sometemos a Dios. Y este debe ser nuestro principal arrepentimiento, que es reconocer cuando no estamos en la palabra de Dios. Esto nos debería producir lo que le produce al salmista: ríos, caudales de agua que corrieron por sus ojos, al darse cuenta de que no guardaban su ley. Uno puede hablar mucho de los pecados, de distintas cosas que Dios no se agrada, pero creo que es importante resumir, como en este verso, que debemos resumir esto, que nuestro arrepentimiento debe ser porque no guardamos su palabra, no guardamos su ley. Y si nos arrepentimos de esto como el salmista, entonces Dios nos concederá su Espíritu Santo, el cual dentro de nosotros clamará: Abba, Padre, Papito. Y seremos hijos de Dios. Si no nos arrepentimos, no podremos tener el Espíritu Santo. Y si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos ser llamados hijos de Dios. Ahora, los que hemos sido contristados, los que han sido contristados y llevados al arrepentimiento, hay un verso en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, que dice, Hechos 20, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, testificando a judíos y a gentiles. Esa palabra testificando es dando testimonio. Y esta palabra es lo que representa que cada hijo de Dios que ha nacido de nuevo, que ha sido arrepentido y ha recibido el Espíritu Santo, eso mismo es lo que testifica a un incrédulo, a un judío, a un gentil, que la obra de Dios es verdadera. No simplemente hablar y predicar y conocer, sino que nosotros tenemos que ser testimonio de que realmente nos hemos arrepentido, de que nos hemos arrepentido de nuestra pasada manera de vivir. Tenemos que ser un testimonio, no simplemente palabrería. La Escritura dice que el Evangelio es poder de Dios, y Pablo dice
porque no he venido con palabras, sino con el poder del Evangelio. El Evangelio es poder, es algo que se puede mirar, palpar, tocar, decir, no simplemente palabrería o conocimiento. El conocimiento no sirve absolutamente de nada. Nosotros tenemos que testificar que hemos sido contristados y nos hemos arrepentido de nuestra pasada manera de vivir. Sin arrepentimiento es imposible tener el Espíritu Santo. Sin el arrepentimiento es imposible ser llamado hijo de Dios.